Muy buen día, licenciado. Mi nombre es Alex Daniel Rodríguez Valladares y continuando con la dinámica de la clase, el día de hoy voy a desarrollar lo que es la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción. Cabe destacar que esto lo encontramos en el capítulo número 6 de nuestro texto de clase, el cual este capítulo lleva por título Análisis y selección de la estrategia, de la clase Gerencia Estratégica. Para dar inicio con esta exposición, es necesario definir qué es el análisis y selección de estrategias. Y una definición puntual es que son aquellas alternativas de estrategias que se vean más atractivas, en las que se debe determinar las ventajas y desventajas de la misma, así como sus costos y beneficios producidos. Cabe destacar que es de suma importancia que debemos de involucrar a los gerentes, a los empleados y representantes de cada departamento, ya que esta estrategia está vinculada a la posición misma que nosotros queremos llevar a esta empresa. Y necesitamos que todo el compromiso de todos y cada uno de los involucrados. A continuación, tenemos el esquema analítico para formulación de estrategias. Como podemos observar, son 9 las estrategias que se desarrollan en 3 etapas. La etapa número 1, la cual es la etapa de la aportación de la información, en las cuales encontramos la matriz de factor externo, la matriz de perfil competitivo, la matriz del factor interno. En la etapa número 2, o como su nombre dice, etapa de ajuste, encontramos 5 matrices, dentro de las cuales podemos destacar la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, por sus siglas PYA, que es la que estamos explicando en este momento. Y la etapa número 3, o también llamada etapa de la decisión, que es una matriz de la planeación estratégica cuantitativa. Muy bien, como nosotros pudimos observar, son 3 las etapas, las cuales se encuentran, ¿verdad? Una seguida de otra. Vimos que encontramos la etapa de la información, seguidamente la etapa de ajuste. ¿Qué es la etapa de ajuste? Esta se define la que una empresa hace entre sus habilidades y recursos internos con las oportunidades y riesgos creados por sus factores externos. Estas herramientas se basan en información que procede de la etapa aportación de la información para correlacionar las oportunidades y amenazas externas con las fortalezas y debilidades internas. Y es que, como ya lo desarrollamos anteriormente con otros ejercicios de la clase, de esto se tratan esas matrices de factor externo e interno. Muy bien. La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, o por sus siglas, PYA. ¿Qué es esta matriz? Bien, la definición puntual es que es una herramienta de ajuste importante de la etapa 2, que consiste en un esquema de 4 cuadrantes que indica si una estrategia es intensiva, conservadora, defensiva o competitiva. Es la más adecuada para una empresa específica. Y como nosotros lo podemos ver en este recuadro, este es el esquema, en los cuales pues vemos que hay 4 cuadrantes. El cuadrante intensivo, el cuadrante conservador, el cuadrante defensivo y la competitiva. Entonces, ¿en qué consiste? Podemos ver, ¿verdad? Al ser este un cuadrante, que tenemos el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X nosotros encontramos estas dos iniciales, BC, que significa ventaja competitiva. En el otro extremo, fortaleza industrial. Por otra parte, en el eje de las X tenemos la fortaleza financiera.
y evaluación ambiental. Ir explicando, ¿verdad?, cuáles son los pasos detalladamente en el desarrollo de esta misma exposición. Bien, como les comenté, los ejes de la matriz, tenemos los externos e internos. De parte externa son aquellos que no son tan determinados dentro de la empresa misma, en los cuales está la estabilidad ambiental, EA, y por otra parte la fortaleza industrial. En el otro extremo, el eje interno, tenemos la fortaleza financiera y ventaja competitiva. Bien. ¿Cuáles son los pasos para elaborar la matriz PYA? Son 6 los pasos que debemos de seguir para poder cumplir con el desarrollo y llegar al objetivo, ¿verdad? De elaborar la matriz PYA. ¿Cuáles son estos pasos? El número 1 es que nosotros debemos de seleccionar una serie de variables de las distintas dimensiones. Ya nosotros ya lo vimos, que está la dimensión de fortaleza industrial, fortaleza financiera, ventaja competitiva. Y bien, luego a esta serie de distintas dimensiones, nosotros encontramos las variables, ¿verdad? Posterior, debemos de asignar un valor numérico que varíe, en este caso, del 1 a 6. El 1 nos va a reflejar que es el peor, ¿ok? La peor calificación. Y por otra parte, el 6 es el nivel óptimo de cada una de las variables que integren las dimensiones. En este caso, fortaleza financiera y fortaleza industrial. Y posteriormente vamos a asignar un valor numérico que varíe. Aquí es distinto, ¿no? De 1 a 6 a cada una de estas variables que integren las dimensiones EA y BC. Bien, cuando nosotros ya tenemos calificada, ¿verdad?, cada una de estas variables, vamos a sumar los valores asignados de cada dimensión y lo vamos a dividir en el resultado de números de variables incluidas en la dimensión respectiva. Posterior a ello, vamos a registrar los puntajes promedio de cada una de estas dimensiones en el eje que corresponde de la matriz PYA. Ahora sí, nosotros procedemos a sumar los dos puntajes, tanto del eje X y del eje Y vamos a encontrar un punto de intersección. Este punto de intersección se puede encontrar en cualquiera de los 4 cuadrantes y nos va a identificar cuál es la posición estratégica que se encuentra nuestra empresa. Y como último paso, nosotros debemos dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz PYA que pase a través del nuevo punto de intersección. Esto lo vamos a desarrollar con un ejemplo gráfico para que nosotros podamos entender cómo se da esta matriz. Recordemos que al nosotros realizar esta matriz, ¿verdad? Nosotros debemos de encontrar un vector direccional que se va a encontrar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Pero, ¿qué implica que caiga en uno de estos? Tenemos aquí la explicación, ¿verdad? Cuando nuestro vector direccional
recae en el cuadrante intensivo, significa que es una empresa que se encuentra en una posición excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades externas, superar las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Muy bien, esto es el resultado en teoría, ¿verdad? Ahora, esta es nuestra posición. ¿Y qué estrategias podemos implementar de acuerdo a cada una de estos cuadrantes? Muy bien, como lo podemos ver en el recuadro verde, tenemos que las estrategias a considerar para el cuadrante intensivo son la penetración en el mercado, el desarrollo de mercados, desarrollo de productos. Podemos tener la integración hacia atrás, una integración hacia adelante, integración horizontal y la diversificación de conglomerados, entre otras. Podemos ver de que tenemos diversas estrategias que podemos implementar en este tipo de cuadrante. Muy bien. ¿Y qué pasa en este siguiente cuadrante? Bien. En el cuadrante conservador, cuando nuestro vector direccional recae en este cuadro, significa que implica que debemos de permanecer cerca de las capacidades básicas de la empresa y no debemos de afrontar riesgos excesivos. Y resulta algo lógico, ¿no? Cuando nosotros somos conservadores, no tenemos esa capacidad de llamémoslo así, de profundizar en un mercado. ¿Y cuáles son las estrategias que debemos de considerar para ellas? Muy bien, tenemos la penetración en el mercado, desarrollo de mercados, desarrollo de productos y la diversificación concéntrica. En el cuadrante defensivo, en esta parte, se sugiere que la empresa se debe centrar en disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. ¿Cuáles estrategias podemos considerar para este inciso? El recorte de gastos, la enajenación, recordemos que es una venta o donación o la cesión de X activo, llamémoslo así, liquidación por otra parte y diversión concéntrica. Y por último tenemos el cuadrante competitivo. En esta parte nosotros podemos utilizar estrategias competitivas. ¿Cuáles son una de ellas? Integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal, penetración en el mercado, el desarrollo de mercados, desarrollo de productos y las alianzas estratégicas. O sea, en este cuadrante buscamos potenciar, ¿verdad? Eh, cada valor que posee en nuestra empresa. Bien, como podemos ver en este nuevo recuadro, tenemos el ejemplo de una matriz PYA. Podemos encontrar las dimensiones. En este caso, fortaleza financiera, la estabilidad ambiental, la ventaja competitiva y la fortaleza industrial. Estas variables son las que nosotros podemos considerar para la fortaleza financiera. ¿Y cuáles son algunas de estas variables? Son el rendimiento sobre la inversión, el apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de capital, facilidad para salir del mercado y el riesgo involucrado en el negocio. Ok, ahora procedemos a calificar de 1 a 6. En este caso,
6 es la mejor calificación y 1 es la peor calificación. De este modo, vamos a calificar las fortalezas financieras, las variables de ella, y las variables resultantes de la fortaleza industrial. Y tenemos, por ejemplo, el potencial de crecimiento. Tenemos con un 4, potencial de utilidades, 6, estabilidad financiera, 5, conocimiento tecnológico, 4, utilización de recursos, intensidad del capital. Si nosotros contamos en la fortaleza financiera, tenemos 7 variables. Y en la fortaleza industrial, tenemos 8. Entonces, ¿qué corresponde? De acuerdo a la clasificación que nosotros le dimos a estas variables, lo sumamos y lo dividimos, en el caso de las fortalezas financieras, entre 7, que es el número de la variable, y nos da un resultado de 3.57. Por otra parte, de la fortaleza industrial, un 4.5. Y ahora nosotros debemos de calificar, ¿verdad? La estabilidad ambiental y la ventaja competitiva. En este caso es distinto. Lo podemos calificar como de negativo 1 hacia negativo 6. Recordando que negativo 1 sería la mejor calificación y negativo 6 la peor calificación. Y es que recordemos que se da una relación inversa en los números negativos. Hacemos el mismo procedimiento, la sumatoria de las variables entre el número de ellas para obtener este resultado, ¿verdad? Ahora, posterior a ello, nosotros vamos a ubicar, ¿verdad? Hacemos la sumatoria del eje de las X, que en este caso sería la ventaja competitiva con la fortaleza industrial. Si nosotros sumamos menos 2.43 más 4.5, el resultado será 2.07. Por otra parte, 3.57 menos 2.43, el resultado sería 1.14. Ya tenemos el resultado tanto del eje X y del eje Y. ¿Cuál nos quedaría la siguiente coordenada? 2.07, 1.14. Ahora procedemos a ubicarla dentro de nuestra matriz PYA. Bien, ubicamos el 2.07 en el eje de las X y el 1.14 en el eje de las Y. Esta es la coordenada marcada y trazamos un vector direccional desde el origen que cruce este punto. Entonces, ahora nos recae sobre la dimensión intensiva. Y ya nosotros podemos identificar cuál es la posición estratégica de nuestra empresa y cuáles son aquellas estrategias que debemos de implementar para poder sacar el máximo de los provechos para optimizar todos sus recursos, ¿verdad? Esta matriz nos puede orientar puede orientar a los gerentes a la mejor toma de decisiones. Pero debemos de tomar en cuenta que es necesario involucrar a todas las personas que brinden y sean colaboradores de la misma empresa para que todos estemos, llamémoslo así, en una misma sintonía, en un mismo canal y todos tengamos el mismo resultado. Bien, esta ha sido mi presentación de mi parte. Muchas gracias por su atención y los dejo con la siguiente frase, ¿verdad? Que es, las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce.
Aristóteles, un pensador griego, ¿verdad? Y nos trata de hacer una reflexión, ¿verdad? Que, vaya, no todo será fácil en la vida, pero el resultado puede ser más dulce de lo que nosotros esperamos, así que debemos de seguir adelante y ser perseverantes. Gracias.